Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La mañana olía a escarcha y a orines. Un vaho grisáceo se levantaba del Manzanares, envolviendo las chabolas del Ventorro de la Puñalá en un silencio que no era de paz, sino de espera. El frío, un cuchillo sin filo, se metía por las rendijas de las casetas hechas de cartón y uralita, pero esa mañana el frío no era lo peor. Había algo más. Un hedor dulce y metálico que reptaba por el barro. El inspector Javier Vargas apartó la lona con la punta de un zapato que había costado el sueldo de 2 semanas. Vio el amasijo. No era la primera vez que veía la muerte. Madrid era una ciudad de prisas y navajazos. Pero aquello era distinto. No era un ajuste de cuentas. No era una pelea de borrachos que acababa mal. Aquello era un desprecio absoluto por la forma humana. El cuerpo, o lo que quedaba de él, pertenecía a un hombre al que todos conocían como el Chato, un mendigo que solía pedir en la glorieta de embajadores. Ahora no era más que una colección de heridas terribles, una burla anatómica extendida sobre colchones podridos. Vargas sintió el sabor del café de la mañana, agrio, subiéndole por la garganta. Su compañero, un joven llamado Morales, vomitó discretamente detrás de un somier oxidado. «Esto no es obra de un hombre, inspector», dijo Morales, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Vargas asintió despacio. «No. Esto es obra de un animal. O de algo peor». Era 1993. España se miraba en el espejo de las Olimpiadas y la Exposición Universal se sentía moderna, europea. Pero bajo el asfalto nuevo, en las cicatrices de la periferia, la miseria seguía siendo la misma que 20 años atrás. Y en esa miseria, algo había empezado a cazar. La investigación fue un callejón sin salida. El Chato no tenía familia. Sus únicos amigos eran hombres como él, sombras que se movían por los cajeros automáticos y los soportales, y esas sombras ahora tenían miedo. Hablaban poco y bebían mucho, intentando borrar la imagen del horror. La prensa apenas le dedicó unas líneas. Un mendigo muerto no era noticia. Era, como mucho, una estadística molesta. Pasaron 3 semanas. El invierno apretó sus dientes sobre la ciudad. En un solar abandonado cerca del cementerio de la Almudena, 2 niños que buscaban chatarra encontraron el segundo cuerpo. Era una mujer. La llamaban la rusa. El modus operandi era idéntico, si es que a esa carnicería se le podía llamar modus. Una violencia desatada, casi quirúrgica en su brutalidad. El mismo desprecio. En la comisaría de Moratalaz, Vargas extendió las fotos sobre la mesa metálica. Eran imágenes que robaban el sueño. «Tenemos un problema», dijo al comisario. «Un problema serio. El mismo cuchillo. La misma saña». El comisario, un hombre a punto de jubilarse, se masajeó las sienes. «Busca en los archivos. Alguien que haya salido de un psiquiátrico. Un carnicero. Un legionario loco. Pero encuéntralo, Vargas. Encuéntralo antes de que la prensa se dé cuenta de que tenemos a un fantasma comiéndose a los pobres». El fantasma tenía un nombre, aunque nadie lo sabía todavía. Se llamaba Francisco García Escalero. Vivía en la oscuridad que Madrid intentaba ocultar. Había pasado más tiempo dentro de instituciones que fuera. Reformatorios, la Legión, la cárcel, el psiquiátrico de Cienpozuelos. Para el sistema, era un expediente grueso. Para el mundo, era invisible. Francisco no pensaba como los demás. Oía voces. Oía la sangre llamándolo. Desde niño, la muerte había sido su compañera de juegos. En el pueblo, decían que había matado gatos, que había intentado ahogar a un compañero. Eran rumores de pueblo, magnificados por el vino. Pero eran ciertos. Su primera muerte real, la que él contaba como la primera, había sido años antes. Un taxista. Una discusión por el cambio, o quizás solo por el placer de hacerlo. Lo había matado y lo había abandonado. Pero aquello había sido rápido, sucio.
No había sido satisfactorio. Ahora, Escalero había encontrado su coto de caza. Los márgenes. Los hombres y mujeres que dormían al raso, los que se calentaban con cartones y vino barato. Eran fáciles. Nadie los echaba de menos. Y lo más importante, no gritaban. Se movía entre ellos como uno más. Compartía el vino, el tabaco, el frío. Escuchaba sus historias tristes. Y luego, cuando la noche era más densa y el alcohol los había vencido, la voz en su cabeza le daba la orden. La voz le pedía sangre. Francisco disfrutaba del ritual. No era solo matar. Era el después. Era el acto de profanar el templo vacío. Se quedaba con ellos durante horas, en la oscuridad helada de los solares. Hablaba con los cuerpos. A veces, bebía su sangre, buscando algo que ni él mismo entendía. Un poder. Una conexión. O quizás solo saciar una sed que lo consumía. El pánico empezó a extenderse por los bajos fondos. Los mendigos de Madrid, acostumbrados a la indiferencia de la ciudad, ahora se enfrentaban a un terror palpable. Dejaron de dormir solos. Se agrupaban en los albergues, aunque eso significara pasar frío y hambre. Las hogueras en los descampados se hacían más grandes, y nadie se alejaba del círculo de luz. Se hablaba del sacamantecas. Del hombre del saco. De una bestia que olía la desesperación. Vargas y su equipo estaban agotados. Habían interrogado a docenas de personas. Habían peinado cada rincón del Ventorro, de las Barranquillas, de la Almudena. Tenían huellas, pero no servían de nada. Tenían fibras, pero no tenían con qué compararlas. El asesino era un espectro. Encontraron un tercer cuerpo. Y un cuarto. La ciudad seguía su ritmo, ajena al goteo. Eran los muertos invisibles. Mientras Vargas buscaba un monstruo, Francisco García Escalero se sentía Dios. Caminaba por el cementerio de la Almudena, su hogar. Vivía en un nicho vacío. Se sentía protegido entre los muertos. Los muertos no juzgaban. Los muertos entendían su sed. Pero algo empezó a cambiar. La voz se volvió más exigente. Ya no le bastaba con los mendigos. Quería más. Una noche, en un bar de la avenida de la Albufera, conoció a un hombre. No era un mendigo. Era un trabajador. Bebieron juntos. Rieron. Francisco lo invitó a su casa en el cementerio. El hombre, borracho y buscando una aventura extraña, aceptó. Fue el error de Francisco. El hombre no era un cordero. Luchó. Gritó. Francisco lo mató, pero fue un trabajo sucio. Desordenado. Y lo peor, alguien pudo haberlo visto. El miedo, una sensación casi olvidada, rozó a Escalero. Se deshizo del cuerpo lo mejor que pudo, pero sabía que había roto sus propias reglas. La policía encontró el cadáver del trabajador. Y esta vez, sí fue noticia. Este hombre tenía familia. Tenía un trabajo. Tenía un nombre que importaba a los periódicos. La presión sobre Vargas se multiplicó por 10. Ahora tenía al comisario, a los políticos y a los reporteros llamando a su puerta. El patrón, inspector, dijo Morales. Se ha roto el patrón. Ya no son solo mendigos. Vargas miró el mapa de Madrid que tenía en la pared, lleno de chinchetas rojas. Todas alrededor de la Almudena. No ha roto el patrón, Morales. Se ha vuelto descuidado. Está escalando. Y cuando escalan, cometen errores. Vamos a peinar el cementerio. Nicho por nicho. Pero no tuvieron que buscarlo. Francisco García Escalero se entregó solo. O casi. El miedo que sintió esa noche en el cementerio se había convertido en algo más. Una paranoia que el alcohol no podía ahogar. Sentía que lo observaban. Los muertos, que antes eran sus amigos, ahora lo acusaban desde sus lápidas. Las voces en su cabeza ya no eran susurros de poder, eran gritos de terror. Y además, estaba la culpa.
No por los asesinatos. La culpa era algo demasiado complejo para él. Era algo más primitivo. Se había manchado. Había matado a un inocente, a alguien que no pertenecía a su mundo de sombras. Entró en un bar de Vallecas, el Don Lope. Eran las 11 de la mañana de un martes. El local olía a café quemado y a coñac barato. Se sentó en la barra y pidió una copa de anís. Y otra. Y otra. El camarero, un hombre llamado Ángel, lo miraba de reojo. El tipo tenía mala pinta. Llevaba la misma ropa sucia de hacía días y un hedor a vino rancio y a algo más, algo que Ángel no quería identificar. Francisco bebió la cuarta copa de un trago. El líquido le quemó la garganta. He matado a un hombre, dijo, con la voz pastosa, a nadie en particular. El camarero siguió limpiando un vaso. En ese bar se oían muchas bravuconadas. He matado a muchos, insistió Francisco, golpeando el vaso en la barra. Maté al taxista. ¿Y a la rusa? ¿Y al chato? ¿Y al del cementerio? Ángel dejó el vaso. El nombre del chato había salido en el periódico local. Miró al hombre. Los ojos de Francisco eran dos pozos vacíos. Ángel sintió un escalofrío. Con una calma que no sentía, fue a la parte de atrás del bar y llamó a la policía. He matado a más de 40, gritaba Francisco desde la barra. Y me los he comido. Cuando llegaron los dos agentes de la patrulla, encontraron a Escalero llorando sobre la barra, pidiendo otra copa. Llévenme, les dijo. Ya no aguanto más. Las voces no me dejan dormir. En la comisaría, nadie le creyó al principio. Era un borracho más, uno de los muchos que se autoinculpaban de crímenes que no habían cometido para conseguir un plato de comida caliente y una cama. Pero entonces, llegó el inspector Vargas. Vargas había estado siguiendo el rastro del asesino del cementerio. Cuando oyó que tenían a un tipo que confesaba asesinatos en la Almudena, bajó a los calabozos. Se sentó frente a Francisco García Escalero. El hombre apestaba. Pero debajo del olor a alcohol y sudor, Vargas percibió el olor de la muerte. El mismo olor metálico del descampado del chato. Empezó el interrogatorio. Vargas esperaba mentiras, evasivas, confusión. Lo que obtuvo fue una cascada de horrores, contada con la naturalidad de quien recita la lista de la compra. Sí, fui yo, dijo Escalero. ¿El chato? Era un buen tipo. Bebimos juntos esa noche. Le invité a vino. Luego la voz me dijo que tenía que hacerlo. Vargas apretó el bolígrafo que tenía en la mano. ¿Y la rusa? También. Cerca del cementerio. Hacía mucho frío. Ella estaba temblando. Le di mi manta. Y luego la maté. Escalero hablaba sin parar. Dio detalles que solo el asesino podía conocer. La posición de los cuerpos. El tipo de heridas. Las ropas que llevaban. Habló durante horas. Confesó 11 asesinatos. Quizás más. Dijo que había perdido la cuenta. Habló del taxista, años atrás. Habló de los mendigos. Habló del hombre del cementerio. Y entonces, dijo algo que heló la sangre a Vargas y a los dos agentes que escuchaban tras el espejo. Me gustaba beberme su sangre. A veces, la mezclaba con el vino. Sabía mejor. Y la carne también era buena. El canibalismo. El último tabú. Vargas no sabía si creerlo. Podía ser una fantasía para impresionar, la última fanfarronada de un loco. Pero mientras miraba los ojos muertos de Escalero, supo que era verdad. O que, en la mente de Francisco, era verdad. ¿Por qué, Francisco?, preguntó Vargas, aunque sabía que la respuesta no tendría sentido. Las voces. Me lo pedían. Y me daban poder. Me sentía fuerte. Me sentía limpio. El juicio fue rápido. No había mucho que juzgar. Las confesiones, corroboradas por las pruebas y los lugares que él mismo indicó, eran abrumadoras. La defensa no alegó inocencia.
Alegó locura. Los psiquiatras que lo examinaron presentaron un informe demoledor. Esquizofrenia paranoide. Necrofilia. Canibalismo. Un historial de abusos brutales en su infancia. Una vida entera de enfermedad mental no tratada, o tratada mal. Francisco García Escalero no era un criminal en el sentido legal. Era un monstruo creado por la negligencia, la violencia y la química rota de su propio cerebro. Fue declarado inimputable. No podía ser juzgado por sus actos porque no era dueño de ellos. Fue condenado a pasar el resto de su vida en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent, en Alicante. Una condena de 44 años, no por castigo, sino por seguridad. Para proteger al mundo de él, y quizás, para protegerlo al de las voces. El inspector Vargas asistió al último día del juicio. Vio cómo se llevaban a Escalero, que parecía indiferente a todo, como si estuviera pensando en otra cosa. Salió del juzgado y encendió un cigarrillo. El sol de Madrid le pareció demasiado brillante. La ciudad seguía su curso. Los coches pitaban. La gente corría para coger el metro. Nadie se acordaba ya del Chato, ni de la Rusa, ni de los otros 9, o 20, o 40. Eran los invisibles. Morales se puso a su lado. Se ha hecho justicia, inspector. Vargas dio una larga calada y soltó el humo. No, Morales. No se ha hecho justicia. Solo hemos cerrado la puerta de la jaula. La bestia sigue ahí dentro. Se quedaron un rato en silencio, mirando el bullicio de la capital. En los solares de la periferia, esa noche, los mendigos dormirían un poco más tranquilos. Pero el frío seguiría siendo el mismo. Y la escarcha, por la mañana, seguiría oliendo igual. En Foncalent, Francisco García Escalero se adaptó bien. Era un interno tranquilo. Cumplía las normas. Tomaba su medicación. Algunos decían que se había vuelto religioso. Otros, que solo estaba esperando. Las voces, según dijo a un psiquiatra, se habían calmado. Ya no le pedían sangre. Ahora solo susurraban. Le contaban historias. Le recordaban el sabor del vino mezclado en la noche fría, bajo la mirada de las estrellas muertas sobre el cementerio de la Almudena. Pasaron los años. El caso del matamendigos se convirtió en una leyenda urbana, en un capítulo oscuro de la crónica negra de España. Un recordatorio de que bajo la superficie de la modernidad, siempre acechan horrores antiguos. Francisco murió en la prisión de Herrera de la Mancha en el año 2020, después de que la cárcel de Foncalent cerrara. Murió de un infarto, solo en su celda. Tenía 61 años. Había pasado más de 25 encerrado desde su última confesión en el bar Don Lope. La noticia de su muerte ocupó un espacio breve en los periódicos, mucho más pequeño que el que ocuparon sus crímenes. Para la mayoría, era solo el cierre de un expediente. Para Javier Vargas, ya jubilado y cuidando de sus nietos, fue un eco. El eco de una mañana helada, del olor a podrido y del descubrimiento de que la peor oscuridad no es la que se esconde en los callejones, sino la que anida en el corazón humano, esperando el momento de salir a cazar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.